Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy felices tardes. Bueno, pues el día de hoy en una tarde de padres, ¿verdad? De papás, para poder hacer un recuento de cómo andamos, de cómo está nuestra vida, de qué tal ejercemos la maternidad o la paternidad en casa, etcétera, etcétera. Sí me gustaría tocar un tema que puede ser bastante delicado, pero que se me hace sumamente importante, y más en estos momentos de tanta revoltura, que si el tema del género, que si ideología de género, que todo esto que viene a ser una verdadera y triste revolución, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo. En este Día de Padres se ha discutido mucho el tema de los roles en la familia. Durante siglos el rol fue siempre el mismo, ¿no? La mujer se quedaba en casa cuidando hijos. Cuando los hijos crecían, pues la mujer se quedaba en casa de cualquier manera, porque además pues ya no podía ejercer gran cosa. Se tenían familias sumamente numerosas y esto hacía que la mujer, ¿verdad?, que criaba en crianza, por llamarlo así, unos 10 hijos, 8 hijos, ¿verdad? Cuando se casaba el primero, el último todavía no se había ido de casa. Cuando llegaban los nietos, todavía se tenía hijos en casa, por lo cual la mujer estaba realmente eternamente ocupada, ¿no? Siempre con hijos o nietos que atender. El tiempo empezó a seguir, el hombre se dedicaba completamente a la manutención del hogar, ¿verdad? Y la mujer a los hijos. Nada más que viene un cambio, ¿no? Viene un cambio muy fuerte. Yo calculo que por ahí de los 60, ¿verdad?, la década de los 60, se viene un boom revolucionario en el mundo entero con el lema de la familia pequeña vive mejor, ¿no?, con el afán de corregir los multinacimientos en los hogares. Esta campaña era indispensable, básica, para poderle prestar dinero a los países en vías de desarrollo. O sea, los países del primer mundo que prestaban dinero a los países en vías de desarrollo, llámense tercermundistas, ¿verdad?, el requisito que tenían era bajar la tasa poblacional, ¿no? Había que bajarla. Esto pues dio realmente para la política mundial buenos resultados. En América la población se empezó a ajustar y ajustar, se fue bajando de 10 hijos a 8, a 6, a 4, hasta que se llegó aproximadamente a 2, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que todo mundo? No, por supuesto que no, pero era una política, era la mayoría de las personas, sin hacer una ley obligatoria como se hizo en China. Les recuerdo que en China se hizo la ley obligatoria de un solo hijo por pareja, uno solo, y no podían tener más. Había que deshacerse si venía uno más por la cantidad de multas que había para tener 2 hijos, ¿verdad? No se hizo esto de una manera presionante, pero sí había grandes políticas. ¿Qué sucedió también en Europa? Bueno, pues en Europa la política fue todavía más fuerte, ¿no? Los europeos casi voluntariamente decidieron tener un solo hijo. Obvio, repito, hay muchas excepciones, pero en general la población europea tiene un solo hijo, ¿ok? Esto ha hecho, además, unido a la entrada de la mujer a la vía laboral. Es decir, si la mujer todavía en los años 60 se dedicaba a su hogar, para los 70, que ya había disminuido la población un tanto, ¿verdad?, la mujer empieza a ingresar enormemente al trabajo laboral. Para los 90, ¿verdad?, hombre y mujer ya se consideraban laborales los dos. Pero ahora nos vamos a ir a analizar esto de la división del trabajo dentro del hogar. ¿Okay? En Europa, por ejemplo, se logró, uno,
que se redujera la familia a un solo hijo. Cosa que hoy tiene graves, escúchemelo, graves repercusiones. ¿Por qué? Porque los países tienen una gran cantidad de gente vieja, adultos mayores, ¿verdad? Y una mínima población de jóvenes. Por lo cual se invirtió esta pirámide dichosa de natalidad y ahora son poquititos. Y los chavos, los jóvenes, pues no quieren mantener a tantísimo anciano, ¿verdad? Y hoy tienen este problema, unido a otro problema mundial que todos aquellos que mueven las políticas de población en el mundo nunca lo vieron, lo visualizaron como está hoy. La gran migración de los pueblos de Asia y África hacia Europa fue impresionante. Así como en América, como todo Sudamérica va subiendo buscando mejores oportunidades de vida y de trabajo. Esto nos lleva a una profunda conclusión. Hay personas que mueven la política mundial. Lo sabemos y usted no es un ingenuo y lo sabe también. El tema del género es una política mundial. El tema de la mujer en el trabajo es una política mundial. El tema, bueno, todos estos temas, ¿verdad?, nos llevan a pensar y a meditar. ¿Qué está sucediendo atrás de esta cascada de cosas? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica ante todo esto que viene a suceder? ¿Verdad? La Iglesia Católica no es que cambie o se modernice, porque la verdad es permanente. No importa el año en el que se lea, la verdad siempre es una única y permanente y siempre estará presente. Entonces, la Iglesia no tiene gran cosa en este momento que aclarar y decir, fíjense que la Iglesia se está modernizando. Claro que no, porque la Iglesia es eternamente actual, eternamente joven, ¿no? ¿Qué se habla en la Iglesia? ¿Por qué un hijo? ¿Para qué un hijo? ¿Verdad? Y realmente un hijo es un regalo para el cielo. O sea, viene a esta tierra para alcanzar el cielo. Esa es la razón de ser de los hijos. Por lo cual, la Iglesia no se postula por ninguna teoría que tenga que ver con el género, ¿verdad? Por ninguna, porque la Iglesia siempre ha permanecido y permanecerá dentro de la verdad. Y así es como viene a suceder. Pero todo esto para decirle, ¿verdad?, cómo ha cambiado el tiempo. El mundo ha estado cerrando o abriendo fronteras, como usted lo quiera ver, o que ya no se distingue bien de un lugar a otro. Europa está invadida completamente por migrantes con una gran necesidad económica unos, otros con deseos de multiplicar el uso de la droga, etcétera, etcétera. Está invadida y hay pocos europeos, ¿no? América se encuentra en una situación de hambre brutal, de desempleo impresionante y de gobiernos brutalmente populistas fuera de todo lo que es un Dios verdadero, ¿no? Y entonces nos vamos a lo concreto, a lo pequeño, ¿no? Nos vamos a esta división del trabajo en el hogar. Todo ha cambiado. Antes eran muchísimos hijos y la mujer no se daba abasto atendiendo a tanto hijo. El hombre salía a buscar el pan de cada día, ¿verdad? Y tenía que trabajar durante todo un día para lograr poder mantener a su numerosa familia. Esto funcionó muy bien en ese momento. En este momento en donde todas las madres y padres estaban convencidos de que este era el ideal de familia. Pero con las nuevas políticas, los múltiples cambios, el vorágine humano que ha sucedido, el deseo de tener más y más y más cosas, menos gente,
Todo esto ha hecho un cambio y ha hecho un cambio en los roles de la familia. Yo actualmente le veo algo muy favorable, muy bonito. El hecho de que ya no es al hombre, ¿verdad?, el que solamente atendía la cuestión económica. Llegaba a casa, saludaba a sus hijos, se encerraba, ya sea a leer su periódico o, si ya había televisión, a ver un poco de tele, ¿verdad? Pero no había ese intercambio con su hijo. La madre era la encargada de los hijos y de la educación de los hijos. Como bien ya hicimos un recuento histórico muy breve de cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? La mujer hoy, con muy pocos hijos, en general 1 o 2 hijos, la mujer hoy sí trabaja porque actualmente no alcanza el sueldo de una persona para mantener a una familia, a menos que tenga un extraordinario sueldo, que eso sería un porcentaje bajísimo hoy en día, un porcentaje muy, muy bajo, que realmente pues casi nadie puede tener un sueldo suficientemente bueno para mantener a su familia. La mujer entra al mundo laboral, pero ¿qué es lo que sucede? Que el hombre entonces sigue sintiendo en gran mayoría que él es el encargado de traer el dinero, pero también ella es la encargada de traer el dinero. Pero aquí viene lo más importante de todos. ¿Y quién educa a los hijos? Y es por eso que hemos tratado de quitar la frase de papá que ayuda, sino la hemos cambiado por papá que ejerce. Papá que ayuda es como, es mi obligación, yo soy la encargada por completo de esto y tú gracias por ayudarme. Papá que ejerce es padre, tú tienes la paternidad en tus manos, ejércela. No es que la ayudas, es que ejerces la paternidad. Y esto yo no pongo en tela de juicio, que se oye muy duro. Y se oye muy duro sobre todo para los hombres, que realmente dejaron por costumbre, por usanza, por lo que usted quiera, por completo el tema de la maternidad a la madre exclusivamente. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que saber que los hijos son exactamente de los dos. De hecho, yo tengo hoy en día más o menos 3 papás solteros, ¿no?, que se turnan a los hijos mitad del tiempo cada quien, en el mejor de los casos. Pero uno de ellos, con justa razón, reclama brutalmente que sus hijos le tocan solamente un fin de semana cada 15 días. Y están los 15 días restantes con su ex esposa. Y él reclama porque siente que ve muy poco a los hijos. Esto se me hace muy hermoso de su parte y muy injusto también, el que el padre, por ser el hombre, solamente pueda ver 2 días de cada 15 a sus hijos. Él me aclaraba, dice, yo nunca falté a una sola junta de la escuela, fui a todas, yo veía cómo le hacía, yo las llevaba a la escuela, las traía de la escuela, me iba a trabajar, regresaba, les ayudaba con las tareas y de la noche a la mañana mi mujer me pide el divorcio, ¿verdad? Y se lleva a mis hijos. Y esto resulta brutalmente doloroso, sobre todo para un padre que ha sido tan apegado. Pero hoy en día todavía hay papás que siguen pensando o sintiendo, como usted quiera, que la obligación de los hijos es de la mujer. Que la mujer es la que los educa, la que los forma, y él es el que paga la educación. Realmente creo que estos papás no han entendido que son padres de tiempo completo. Que son padres cuando están en casa, cuando no están en casa, siguen siendo padres. Y que a los hijos hay que atenderlos entre los dos. Sobre todo si queremos
una mejor vida emocional para nuestros pequeños. Es importantísimo que los niños hoy vean a papá y a mamá unidos en su educación. Y yo sí reconozco firmemente que esta es una ganancia de las nuevas generaciones. El poder tener a papá presente en la educación es una bendición para las familias, para los chiquitos. No es fácil, no es fácil, pero si los dos están saliendo a trabajar, el llanto del bebé a medianoche es tan pesado para uno como para el otro. El cambio del pañal, ¿verdad? Enseñarlos a caminar, a gatear, a ir al baño, es agotador. Y solo se puede librar bien esta labor entrando los dos, sobre todo si ella trabaja e ingresa económicamente. Es muy importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros sepa y reconozca, ¿no?, que tenemos la obligación con los hijos de todo, sin lugar a duda, de todo, sin hacer trampa, sin hacerme loco, sin que me tengan que decir, te toca, que es una de las palabras que no deberían de existir. Debería existir un pronto, yo lo hago, yo lo atiendo, pero estas eternas voces donde ella dice, mi marido a veces me ayuda en el hogar, ¿ok? O el marido dice, pues yo llego a ayudar a mi mujer de vez en cuando, con los niños, por ejemplo. Y la verdad es que tanto la casa, que es un patrimonio familiar, ¿ok?, no tiene un sello de femenino o masculino. Los hijos tienen un sello de femenino y masculino. Por lo tanto, los hijos son verdaderamente parte de los dos, ¿no? Padre no es el que da la vida. Padre es el que educa con amor. Eso es ser un padre. Y eso es lo que nosotros esperamos de los papás, ¿no? Hoy en día es tan relevante la figura de la madre como la figura del padre, ¿no? Sin embargo, el recién nacido, durante los primeros meses de su vida, es obvio que a quien más presente tiene es a su madre. ¿Por qué? Simplemente por la alimentación, ¿no? El pecho materno. La madre trae casi pegada a la criatura, a su cuerpo, porque es la encargada de alimentarlo. Es la única que puede hacer esto. Y esto también lo tenemos que admirar y respetar como mujeres, como un halago de Dios a la mujer, el que pueda tener la bendición de encargarse de los primeros meses del acune, del cuidado de su criatura, de su pequeño, ¿ok? Y el progenitor, el padre, ¿ok?, se va a focalizar más que nada en ser la ley, la autoridad, la base del hogar, en este sentido. Sí existe una división laboral, claro. Si se está dando pecho, el padre no puede hacer nada. Aquí sí protesto porque hay mujeres, y las he visto actualmente, y a varias, que dicen, si yo me levanto a darle el pecho a mi bebé, también que se levante él y que me acompañe a darle el pecho. Cada quien sabrá, a mí se me hace absurdo que dos se desvelen cuando uno de ellos no está haciendo nada. Es absurdo. Y la madre no puede intercalar a la alimentación con su marido. No puede hacerlo. Tiene que hacerlo solo ella y enfrentar esta situación solo ella. Que esto tiene que ver con la naturaleza, con lo que usted quiera. Hay que ser maduros. Hay que ser verdaderamente adultos. ¿De acuerdo? Aquí no vamos a poner una división de
todos los que sean hombres, todos los que sean mujeres, de ninguna manera. Ante todo, papá no es que ayude, papá ejerce, papá actúa en casa, entra en el trabajo de casa, entra a ser un coautor en la educación de los hijos, coautor, o sea, junto con ella van a armar, cuidar, responsabilizar la vida de la familia y la vida de los hijos y la vida en casa. Así de rápido y así de pronto. Bien, ¿qué es lo que viene a suceder? Y me gustaría que nosotros lo supiéramos. Es asombroso estudiar el cerebro humano. Cuando menos para mí es una auténtica pasión, porque para mí ahí es donde encontramos el misterio tan grande de lo que es ser humano y lo lejos y distante que estamos de los animales. Bien, se ha visto que así como el cerebro de las mamás experimentan cambios notorios en la crianza de sus hijos, desde el embarazo, la lactancia, el cuidado, la reestructuración del hogar, etc., ¿verdad? El cerebro se empieza a adaptar a estos cambios. Es algo asombroso, maravilloso, lo que hace la oxitocina, ¿ok?, en la neurona humana. Aumenta la sensibilidad, la percepción de la mujer, aumenta físicamente, químicamente. ¿Cómo se los pudiera explicar? ¿No? La oxitocina es una hormona maravillosa. Pero ¿qué pasa con el padre? ¿Solo es espectador? ¿Solo es biología lo que él hizo? En absoluto. El cerebro de los hombres también cambian de una manera espectacular. Se han hecho estudios impresionantes sobre el cerebro humano. Créamelo, querido amigo, impresionantes, ¿no? En donde el hombre que ejerce la paternidad, el cuidado del bebé, el cambio de pañal, la alimentación en su mamilita, etc., se ha visto que en el hombre, sin tener esa hormona precisamente de la oxitocina que surge con el nacimiento de la criatura, ¿verdad?, en él también hay un cambio de cerebro solo con el contacto físico. O sea, cuando papá toma a su criaturita, que apenas tiene una semana de nacido, 2 semanas, y lo mete a bañar con él, ¿verdad? Lo recarga contra su cuerpo y como puede, con el nervio y la angustia que puede tener, medio le enjabona, ¿verdad? Ese contacto físico es un contacto también cerebral, un contacto hormonal. Eso que hace el primer papel del padre, el papel del papá primario en el cuidado de su bebé, hay un cambio tal cual lo hay en la mujer, ¿no? Se ha escaneado el cerebro de los hombres, ¿ok?, de los hombres que están en la crianza de sus hijos. Ajá. Y se ha visto que, por ejemplo, las amígdalas, pero no las de la garganta, las cerebrales, donde se recopilan las emociones humanas, se vuelven muchísimo más intensas en el momento de la paternidad ejercida. Es decir, no solo yo soy el papá, vámonos a echar una cerveza, sino yo soy el papá, cargo a mi hijo, arrullo a mi hijo, le canto a mi hijo, cambio a mi hijo, baño a mi hijo, educo a mis hijos. Ahí es donde se ve el cambio estructural, donde el padre alcanza inclusive a advertir más sensiblemente el peligro que puede tener su hijo, cosa que antes, en la distancia que tenían los padres con sus hijos, no era posible ver este cambio cerebral, ¿no? Es sorprendente los niveles de oxitocina que segrega el bebé
junto con su padre cuando está con él y el padre, ¿verdad?, cuando ejerce el papel de cuidador primario, como la mujer, también desarrollan esta hermosísima función de anclaje, de vínculo. Y nada mejor para la criatura, para su futuro, para lo que se espera de ellos, es que crezca en brazos de la madre y del padre. Que madre y padre aprendan a turnarse las labores del hogar, a turnarse el cuidado de los hijos, para que en serio, no solo tengan un mejor desarrollo cerebral como personas humanas, sino que sus hijos tengan un mejor desarrollo como humanos cuando están siendo en la crianza y en la educación atendidos por padre y madre. A todo esto para decir que no es que papá ayude, porque papá es tan responsable como mamá. Y tanto derecho tiene el padre como la madre sobre la criatura. Y esto también nos tiene que quedar claro a las mujeres. No es que son mis hijos, son nuestros hijos. Son hijos de los dos. Y los dos estamos encargados. No es que papá ayuda, es que papá ejerce. Papá ejerce su paternidad. Papá ejerce precisamente todo el amor que puede desarrollar el cerebro humano hacia una criatura, su nuevo hijo, su bebé, un ser de sus entrañas también que está dispuesto a enfrentar un mundo difícil, muy difícil, pero al lado de sus padres, la criatura podrá ejercer mejor su realización como verdadera persona humana. Recuerden, queridos amigos, que si algo le hace falta a este mundo son seres humanos humanizados. Ojalá, queridos hermanos, que todos podamos sentirnos copartícipes en la educación del futuro de nuestros hijos. Muchísimas gracias, bendecido día.